Dios les bendiga grandemente a todos en esta noche. Vamos a compartir la palabra de Dios y quiero invitarles a que oremos en este momento por este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que su palabra nos hable, que sea su santa palabra la que dirija nuestras vidas, que todo lo que hagamos esté de acuerdo a lo que diga la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que hoy se conecta, Señor Dios. Damos lugar, Señor Dios, y tiempo, Señor, para que nuestro corazón esté dispuesto para el propósito de tu corazón, Señor Dios. Te pedimos, Padre, que tu buen Espíritu Santo nos dirija en todo lo que tenemos que hacer conforme a lo que tú has mandado e inspirado en tu palabra, Señor Dios. Te rogamos, Señor Dios, que primeramente nos perdones de todo pecado que hemos cometido contra ti, contra nuestros prójimos, aún contra nuestra propia vida, Señor, cuando hemos desobedecido tu palabra y hemos hecho nuestra propia voluntad, Señor Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, y te rogamos, poderoso Padre, que tu buen Espíritu Santo nos dirija, nos conduzca y nos enseñe, Señor, conforme a lo que has mandado. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Dios. Bien, quiero invitarles a que miremos lo que dice la palabra de Dios. Y quiero invitarles a que abramos la palabra de Dios en el libro de Miqueas 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Y lo que nos dice la palabra de Dios en Miqueas 6, vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Miqueas 6, del 6 al 8. Y dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Cuando usted lee en la palabra de Dios que habla, en este caso dice hombre, ¿sí? Encierra todo el conjunto de la humanidad. O sea que esta palabra no es solamente para nosotros los hombres, es para todos, hombres y mujeres. Y dice qué es lo que pide Dios de nosotros. Entonces, quiero comentarle algo. Esta enseñanza le he puesto: ¿qué pide Dios de mí? Amén. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Ocurre algo, cuando el Señor se acerca a la humanidad, Él llega con indicaciones, con órdenes, con mandatos. ¿Sí? Entonces, cuando el profeta Miqueas se acerca a Dios, pero más bien cuando Dios se acerca al profeta Miqueas y lo envía al pueblo de Israel, Él llega y le dice: ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Amén. ¿Qué es lo que Dios pide de ti y de mí? Entonces dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son 3 mandatos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y el prójimo. Porque si nos acercamos al Señor, si respondemos al llamado de Dios, entonces vamos a hacer la justicia. La justicia es lo que Dios pide que hagamos, lo que está en su palabra. ¿Sí? Y también nos va a llevar a tener misericordia de nuestro prójimo. Y nos va a llevar a humillarnos ante Él en búsqueda personal, en oración y adoración. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor nos dice en su palabra es que al acercarnos a Él, Él tiene una tarea para que nosotros la cumplamos. Y todo comienza por humillarnos y obedecer al Señor. Y usted observa a lo largo de la Escritura
que eso es lo que Dios pide del hombre, que si el hombre se acerca a Dios, debe aceptar que se ha acercado a un nuevo reino, no al reino humano, sino al reino de Dios, y que su vida comienza a regirse bajo las órdenes y los mandatos del Rey de Gloria, no del mundo. La Biblia dice que cuando andábamos en el mundo, andábamos conforme a todo lo que el mundo pedía de nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros éramos desobedientes a nuestros padres, éramos maldicientes, fornicarios, adúlteros, mentirosos, violentos, homicidas. O sea, eso éramos antes de conocer al Señor. Pero ya una vez en el reino de su amado Hijo Jesucristo, las cosas cambian. Amén. Entonces lo que Dios pide de nosotros es que si Él llegó a nuestras vidas, eso tiene que verse en hechos visibles a los ojos de la comunidad que nos rodea. Si usted y yo decimos ser cristianos, eso se tiene que notar. Si somos hijos de Dios, entonces la honra y el respeto que debemos dar a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre se debe ver, ¿sí? Uno muchas veces escucha a las mamás decir eso, ¿no? ¿Qué quiere que le regalemos? Y muchas veces las mamás dicen, con que me haga caso, yo quedo feliz. ¿Sí? Muchas veces las mamás dicen eso. Prefieren que se les honre antes que les den multitud de regalos que de pronto no tengan un valor real para ellos. Porque de pronto el hijo que se las da solamente las da por cumplir un compromiso. Y así lo mismo es nuestro Padre Celestial. Y leíamos todo lo que nosotros hacemos, ofrecemos sacrificios, cantamos alabanza, dedicamos ayunos, hacemos una cantidad de cosas que decimos, es que esto es para el Señor. Pero el Señor dice, un momentico, yo a usted le pedí una sola cosa. ¿Qué le pedí? Que haga misericordia, que haga justicia y que se humille delante de mí. Eso es lo que yo le pedí a usted. Yo no le pedí que me mande sus hijos para que me sirvan, no. Yo no le pedí para que usted llene a la iglesia de ofrendas, no. Yo le pedí que usted hiciera justicia, amara misericordia y se humillara delante de mí. Amén. O sea, este es un mensaje en el cual Dios habla a cada uno. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Y si usted mira todo lo que dice la palabra de Dios, desde el primer encuentro de Dios con el hombre hasta el último, ¿sí? Vemos cómo el Señor dice, bueno, yo pido esto de ti. Y si como hijos de Dios hemos tenido un encuentro real con el Señor, entonces Dios nuestro Señor tiene algo que decirnos. Y aquí está en la palabra. Vamos a mirar más versículos sobre esto. Entonces miremos lo que dice Mateo 4:17. Y esto es cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó a la humanidad. El primer encuentro en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo con la humanidad fue con estas palabras. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la palabra arrepentimiento se traduce como un giro de 180 grados, medio giro, perdón, como media vuelta, de la media vuelta. Sí, porque si usted da la vuelta completa queda en el mismo punto. Entonces da usted medio giro, o sea, toma la dirección contraria. Eso es la palabra arrepentimiento. Quiere decir, deje de hacer lo malo que está haciendo y vuelva hacia Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? O sea, es un giro de 180 grados. O sea, el mal y el Señor están en direcciones opuestas. Entonces, cuando el Señor se acerca a la humanidad en forma de hombre, nuestro Señor Jesucristo, entonces lo que le dice a la humanidad es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Rey de Gloria, el mismo Rey de ese reino, estaba dando esa indicación. Aquí estoy, arrepiéntanse. Amén. Entonces, lo que el Señor hace con la humanidad es invitarle a un cambio. Y si usted y yo hemos aceptado ese cambio, entonces estamos llamados a arrepentirnos, dejar de hacer lo que antes hacíamos y comenzar a vivir para Dios.
Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Amén. Uno como creyente se hace notorio si obedece este mandato del Señor. Porque la gracia de Dios no es una vía libre para que continuemos haciendo lo mismo. La gracia de Dios es el regalo de Dios para ser salvos de la vida que nos llevaba al infierno. Entonces, cuando el Señor manifiesta su gloria, su gracia, su amor por medio de Jesucristo, le da una orden al hombre: arrepiéntase. En otras palabras, deje de hacer lo que está haciendo y vuélvase a mí. Entonces, usted se da cuenta en la palabra de Dios que cuando Dios se acerca al hombre, tiene algo que decirle. Amén. Y yo le invito en esta noche a que usted abra su corazón al Señor y acepte el mandato de Dios. Vuélvase a Dios de todo su corazón. Volvamos a Dios de todo nuestro corazón y sigámosle. Amén. Miremos más versículos. Tenemos en Mateo 6:33. Mateo 6:33 encontramos otra indicación del Señor. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y vea usted que cuando el Señor comenzó a predicar sus primeras palabras y comenzó a dar estas indicaciones, le dijo al hombre que había algo mayor que lo cotidiano. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Se está queriendo que nosotros como creyentes comencemos a buscar lo cotidiano y lo que perece. O sea, durante mucho tiempo, se le dijo a la iglesia que buscara revelaciones, profecías, y al hacer eso, el pueblo de Dios, por buscar una verdad, se fue apartando de la verdad, de la palabra de Dios. Luego aparecieron personas que dijeron: no, lo que pasa es que Dios quiere que nosotros estemos bien. Y comenzó a hablarse de una prosperidad inclusive extrabíblica, porque estoy convencido de que Dios quiere bendecir a sus hijos, Dios quiere ayudarnos. No tendría objeto pues que le pidiéramos a Dios ayuda cuando tenemos necesidad, ¿sí? No tendría objeto que Dios prometiera bendiciones si somos humildes, ¿sí? Pero más allá de lo que promete la Escritura, apareció un evangelio prometiendo casa, carro, beca, o sea, apartándonos de seguir la verdad. Entonces los ojos de nosotros como hijos de Dios comenzaron a ponerse en las añadiduras y no en Dios que las da. Y luego apareció otro viento, ¿sí? Y que la iglesia tenía que meterse en las lides políticas. Y la iglesia fue como si la hubieran partido con un cuchillo, y mal afilado, por cierto. Entonces, se generó una distracción en búsqueda del poder humano y no en busca del poder de Dios. La Biblia dice: buscar al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. El poder de Dios, no el poder humano. Amén. Entonces vemos que se ha intentado desdibujar las órdenes del Señor, y vemos que el Señor en su palabra, en Mateo 6:33, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Yo no estoy en contra de que un hermano quiera buscar una dignidad digámoslo así, en la vida pública, si tiene esa vocación. Pero la iglesia del Señor debe buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No estoy en contra de que de pronto alguien tenga la capacidad de hacer empresa. Gloria a Dios por esa persona. Pero la palabra de Dios nos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Obviamente la palabra de Dios no nos manda a ser vagos, porque Dios condena la vagancia. Lea Proverbios y se va a dar cuenta. Inclusive lea las cartas de Pablo y vea cómo manda que a los que no trabajen, que no coman. Ya que no quiere trabajar, pues que no coma, ¿sí?
No, estamos hablando de las prioridades que Dios nos mandó en su palabra. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y es una orden que da el Señor. Entonces recapitulamos. Primero el Señor le dice al hombre, le he pedido una cosa: haga justicia, ame misericordia y humíllese delante de mí. Luego vemos que el mismo Señor se acerca al hombre y dice, mire, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dios mismo se hizo presente para darnos este mensaje. Luego el Señor mismo nos dice que le busquemos de primero, que busquemos su reino y su justicia, el reino de Dios, no un reino humano con ínfulas de divinidad, no, el reino de Dios y su justicia. El Señor Jesucristo mismo dijo estas palabras: mi reino no es de este mundo. También los apóstoles decían, somos extranjeros en este mundo. O sea, estamos llamados a un reino celestial. El mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras: me voy a prepararles lugar. O sea, nuestra estancia en esta tierra es pasajera. Un día tenemos que partir, ya sea que el Señor nos llame por fallecimiento, o sea que el Señor venga por su iglesia, ¿sí? Pero vamos a estar con el Señor. Amén. Entonces, vamos a mirar otros versículos. Quiero invitarles a que miremos más sobre este punto. Mateo 6, del 9 al 10, nos dice algo interesante sobre nuestra oración, ¿sí? Mateo 6, del 9 al 10. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces hago énfasis en este punto. El Señor nos dice, yo les he dicho lo que quiero de ustedes. Luego el Señor Jesucristo nos dice, vuélvanse a mí, dejen de hacer lo que estaban haciendo que está mal y vuélvanse a mí para hacer lo que me agrada. Luego el Señor dice, busquen mi reino y hacer lo que me agrada, o sea, el reino de Dios y su justicia. Y en la oración dice que cuando estemos orando pidamos que el reino de Dios venga y que se haga su voluntad, no mi voluntad. Amén. Mire, la palabra de Dios dice algo tan hermoso como esto: mi Dios pues cumplirá su propósito en mí, su propósito en mí. Amén. Entonces el propósito, la voluntad que Dios quiere que se cumpla en nuestras vidas es la de Él. Amén. No la tuya, no la mía, la de Él. Y es lo que debemos pedir primero. Amén. Nuestro afán como iglesia es estar dentro de la voluntad del Señor. Nuestro propósito como hijos de Dios es estar en la voluntad del Señor. ¿Y usted cómo conoce la voluntad del Señor? Mire, le voy a presentar un paquete comprimido, extendido y agrandado, extrapolado, en fin, como lo quiera denominar, la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está la voluntad del Señor y no está lejos de usted. Usted puede tener esta Biblia en físico, puede tenerla en el celular, en el computador, recibe las enseñanzas que se le dan por medio del internet, y con la ayuda del Señor prontamente volveremos a la iglesia. Amén. Pero la palabra de Dios es la que nos dice cuál es la voluntad del Señor. Amén. Entonces eso tiene que ser el énfasis nuestro como hijos de Dios. Acercarnos a Dios y aprender su voluntad. Arrepentirnos en el momento en que estemos haciendo algo que no glorifica a Dios. Si usted aún no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo quiero invitarle a que se arrepienta y se convierta y se vuelva a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado a su vida. Si usted está viendo este mensaje en este momento, es porque el Señor así lo quiso. Entonces quiero invitarle a que dé un giro, medio giro, a su vida.
y se vuelva al Señor. Arrepiéntase para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio para su vida. Amén. Voy a compartir unos versículos más, ¿sí? Mateo 28, del 18 al 20. Tenemos otro versículo que nos habla de qué es lo que el Señor quiere con nosotros como su iglesia. Y lo miramos en Mateo 28. Y yo creo que buena parte de ustedes lo conocen. Acompáñenme ahí a Mateo 28 y vemos lo que dice ahí. Y vamos a mirar desde el versículo 16. El Señor les había mandado a los discípulos a encontrarse con Él en Galilea. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesucristo le dejó ese mandato a la iglesia. ¿Sí? Él se encontró con los discípulos en el lugar que les había ordenado. Hay un lugar donde el Señor nos ha ordenado estar. Dice la palabra de Dios que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, la congregación. También el lugar donde usted y yo debemos estar orando, en nuestro cuarto, cerrada la puerta, buscando al Señor. ¿Sí? Ese es el lugar que el Señor nos mandó a encontrarnos. Y cuando nos encontramos con Él, Él llega y dice estas palabras: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, no estamos hablando con cualquiera. Usted no está escuchando de mí estas palabras. No es que Rafael me mandó a decir esto. No. Soy un ser humano cualquiera. Bien cualquiera, por cierto. Pero el que está dando la orden aquí es el Señor. Y Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, la razón para que nosotros le hagamos caso es porque Él tiene la autoridad para darnos esa orden. ¿Sí? Y Él dice: por razón de que yo soy quien soy, vayan y hagan esto. Entonces dice: por tanto, id. Y usted lee en esta versión, Reina Valera 60 y la 95, cuando usted vea una palabra terminada en de, es una forma imperativa de una acción. Eso es una orden, ¿sí? No es una sugerencia. El Señor Jesucristo a usted y a mí nos está preguntando: ay, nene, ¿usted quiere ir a hacer la voluntad del Señor? Ay, papito, no sea malo. No, Él está diciendo: por tanto, id. Id. ¿Sí? Dice: id y haced. Otra palabra imperativa. Y haced discípulos. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos dos funciones en la iglesia: o somos discípulos o estamos haciendo discípulos. Amén. Entonces, si usted está comenzando a seguir el camino del Señor, yo quiero invitarle a que se integre a los grupos GCI virtuales que hay en este momento. Puede dejarnos sus datos, ¿sí? Ahí en el muro, aquí del chat del grupo, y en los datos el pastor ha dejado su número celular. Usted puede decir: pastor, que quiero integrar un GCI para que me enseñen la palabra. Entonces el pastor le dice su GCI más cercano, o lo vincula con un hermano o con una hermana que esté liderando un GCI. Amén. También hay unos cursos de discipulado que cada persona debe estar dando, y usted va a ser asignada, si no ha sido asignado, a una persona para que le dé un discipulado. Y como tenemos las restricciones a causa de esta pandemia, entonces toca virtual, ¿sí? Entonces es necesario que dispongamos, tanto usted como nosotros, de los medios para recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces le invito a que, si no está siendo discipulado, se vincule y reciba la palabra de Dios, y reciba el mensaje de la palabra de Dios detalladito como lo damos aquí en la iglesia. Amén.
Ahora, si usted está en posibilidad de hacer discípulos, entonces hable con el pastor, dígale: pastor, usted ya me conoce, sabe mi trayectoria en la iglesia, entonces estoy a sus órdenes, asígneme personas para discipular. Entonces habla con el pastor y el pastor dice: sí, hermano, sí, hermana, entonces le voy a asignar un grupo de personas para que les enseñe la palabra de Dios. Amén. Entonces este es el mandato del Señor. Digo, por tanto, id y haced discípulos. Y hay otra cosa, y lo termina diciendo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Entonces, tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. El Señor se ha acercado a nosotros, nos pide y nos demanda una acción por eso, ¿sí? Nos pide obediencia, porque Él es nuestro Dios y Él es digno de que le obedezcamos. Amén. Y entonces nos termina diciendo esto: vayan y hagan discípulos. Ahora, para ir y predicar el evangelio no requiere usted un curso de teología, solo requiere que el Señor se encuentre con usted. Y usted puede leer en Juan 4, por ejemplo, cómo la mujer samaritana, al encontrarse con el Señor, va y de una vez testifica: este hombre ha dicho todo lo que yo he hecho, no me conoce y ha dicho todo de mí, ¿no será este el Mesías? Y no era una judía, era una samaritana. También el Señor Jesucristo se encontró con un hombre gadareno, taqueado de demonios. Cuando este hombre fue liberado, dijo: yo quiero seguirlo, Señor. Y el Señor dijo: no, no me va a seguir. Vaya y anuncie las buenas nuevas a toda su familia, a todos sus conocidos. Y este hombre fue y hizo eso. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo para testificar del Señor? Solo haber tenido un encuentro con el Señor. Amén. Entonces hagamos la voluntad del Señor y testifiquemos las grandes obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Quiero terminar con este versículo, por favor, que está en Hechos 1, del 6 al 8. Vimos el mandato del Señor, pero también vamos a ver que el Señor nos da su respaldo para hacer su voluntad. ¿Sí? No solamente la autoridad que emana de él diciendo: les ordeno, yo soy quien soy, así que vayan. No solamente eso, Él da el poder para que seamos testigos eficaces de la voluntad del Señor. Entonces miremos Hechos 1, por favor, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, el Señor no nos dejó solos. El Señor no nos dejó abandonados, nos dio su Espíritu para que seamos testigos. El Espíritu de Dios no es un adorno en nuestra vida, no es un concepto más. Es Dios mismo en nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. ¿Sí? Y él mira el teatro de operaciones de ese testimonio. Dice: primero en la ciudad donde vive, luego en la provincia donde está esa ciudad, y luego más allá de las fronteras. Dice: hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, usted, cuando llega el Señor, resucita, lo ven en toda su gloria, se presenta delante de ellos y le dice: bueno, entonces, ¿qué, Señor? Ahora sí nos vamos a tomar el poder. ¿Sí? Cristianos al poder. Nuestro Rey Jesucristo va a tomar el reino. El Señor Jesucristo les dijo: no os toca a vosotros, o sea, a usted ni a mí nos toca ese tema. O sea que de por sí ya usted y yo debemos ir bajándole a la membresía política. Si usted es miembro de un partido, coja un hacha y corte esa membresía política. ¿Sí?
porque Dios no lo mandó a usted y no me mandó a mí a buscar el poder humano, porque eso solamente le compete al Padre Celestial. Eso es algo difícil en este tiempo. En este tiempo a usted le exigen que tome partido. Y yo le voy a recomendar algo. Haga lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Nunca tomó partido. Cuando le exigían que tomara una posición por algo, Él siempre hablaba la voluntad de Dios. Haga lo mismo, hagamos lo mismo. No nos toca ni a usted ni a mí hacer esas cosas. Nos corresponde es usar el poder de Dios para dar testimonio del Señor Jesucristo. Eso es lo que está pidiendo, lo que necesita la gente en este momento. La gente no necesita otro grupo más de personas que le metan leña al fuego. Los enfermos necesitan ser sanados. Los pecadores necesitan oír una voz que les diga, hay un camino mejor que su pecado. Los afligidos necesitan oír una voz que diga, yo tengo a alguien que le puede brindar consuelo. Hace unos años pasó esto, que una amiga de mi mamá, que ya está con el Señor, le habló del hijo y le dijo, Martica, mi hijo tiene muchos problemas, se ha querido matar, lo tengo en la casa, ¿no me recomienda un psicólogo bueno para él? Y mi mamá le dijo estas palabras, yo le tengo el mejor psicólogo, se llama Jesucristo. Y le cuento, hermanos, que el Evangelio entró a esa casa, el reino de Dios entró a esa casa. Y esta señora ya partió con el Señor, pero partió casi al Señor. Creyó en su corazón hasta el final de sus días que Jesucristo era el Señor. Entonces, los afligidos, los tristes, los empobrecidos, los necesitados, el que sea, necesita oír el mensaje de salvación de su boca, de la mía. Ese es el mandato del Señor. Ahí es donde comenzó, desde el día que se lo dijo a Miqueas hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Amén, hermanos. Entonces vamos a orar y vamos a someter nuestras vidas al Señor, porque este mundo necesita escuchar el mensaje de salvación. Porque esta noche, ¿cuántos nos hemos reunido? O sea, usted mira ahí la listica y ¿cuántos están escuchando el mensaje? Pero usted y yo somos replicadores de este mensaje, del mensaje que está en la palabra de Dios. Nuestros amigos, nuestra familia, los que conocemos, los que no, necesitan oír el mensaje de salvación. Y es un mandato del Señor a su iglesia. Así que, hermanos de la iglesia huilellana, no estamos aparte de ese mandato. Usted y yo estamos llamados a hacerlo. En nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo. Oramos a ti, Señor Dios, y pedimos lo que pedían tus santos apóstoles, Señor Dios. Danos de nuevo, Señor Dios, para predicar tu evangelio, Señor Dios. Que anunciemos con valor, con autoridad, con certeza, Señor Dios, con responsabilidad, la santa palabra tuya, tu santo evangelio, a todas las personas. Te lo suplicamos, Señor. Danos ese valor, Señor Dios, como manda tu palabra, para anunciar a otros tu verdad. Y sabemos que cuando estemos predicando tu evangelio, tú vas a respaldar tus santas palabras, Señor, con señales, prodigios y maravillas, Señor Dios. Harás notorio tu poder, Señor, porque tú eres santo, Señor. Hoy oramos por las personas a las cuales va destinado el mensaje de salvación, Señor Dios. Oramos por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros parientes, Señor Dios. Oramos por las personas que no conocemos, Padre. Oramos, Señor, por nuestras autoridades. Oramos, Señor, aún por quienes se han opuesto a tu verdad, Padre. Y pedimos que el evangelio de Jesucristo llegue a sus vidas. Oramos que nos uses, Señor Dios, y nos permita ser testigos tuyos para gloria y honra de tu nombre, Señor Todopoderoso. Oramos y clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente, Dios les bendiga poderosamente. Oramos, Señor, oramos al Señor para que las vidas de cada uno de ustedes sean bendecidas y protegidas. Oramos también que Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo, ¿sí? Que en este momento se encuentra enfermo, ¿sí? Pero oramos a Dios que le sane y le levante. Oramos por otros hermanos también que están en necesidad.
Y le pedimos al Señor que obre en su gracia, en su bondad sobre cada uno, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, mi señora madre va a dar un saludito. Dios me los bendiga. Ahí está. Les deseo que tengan una noche en paz y tranquilidad. Muchos abrazos para todos. En unión con Marta Luz y Rafael Hernando, les deseamos una feliz noche. Lo mismo, un saludo muy especial a los pastores. Amén. Muchísimas gracias. Entonces Dios bendiga a nuestros pastores, al pastor, al pastor Emilio, a la pastora Carmen, a Samuel y a Juan, que los queremos mucho. Entonces, si usted ha escuchado este mensaje por primera vez, si usted no ha recibido al Señor, yo quiero invitarle a que haga una oración conmigo. Para terminar, vamos a invitarle al Señor. Yo quiero invitarle a que reciba al Señor Jesucristo en su vida. Mire, la oración que haga, o sea, esto realmente es una decisión que usted debe tomar y aceptar el llamado del Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Como le dije hace un momento, si Dios permitió que usted vea este mensaje es por algo. Arrepiéntase y busque al Señor. Le invito a que haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que me he alejado de tus caminos y que he vivido para mí. Pero hoy me humillo y me arrepiento y suplico, Señor, que me perdones. Hoy te ruego que llenes mi vida de ti. Hoy abro mi corazón a ti, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ruego, Señor, que me llenes del Espíritu Santo y hagas de mí una persona nueva y transformada para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno y recuerden, este domingo les esperamos a las 9 de la mañana en la reunión principal y a las 10:30 en la reunión de Wesley Kids. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Dios Amén. les bendiga. Una feliz noche. Amén.